Bienvenidos a la cuarta clase del curso de programación del Excel con Visual Basic. Ya casi que se ha hecho costumbre iniciar cada clase con un pequeño comentario que no tiene que ver directamente con el curso. Esta vez quería omitirlo, pero la verdad me fue casi imposible cumplir con este precepto. De manera muy sincera quiero compartir con ustedes varias cuestiones que pondrán al tanto a la mayoría de los suscriptores del canal y enfáticamente al público en general que observe y siga este material. En primera medida, hace ya varios días recibí un par de correos electrónicos de personas que no viene al caso mencionar, en donde expresan con un lenguaje vulgar y agresivo que en la actualidad Excel no sirve para nada, que no debería enseñar con este aplicativo y otras cosas más. Sin embargo, solo puedo decir que aquellas personas que en realidad no les interese aprender con Excel, bien pueda, no lo hagan. En Internet hay cientos o quizás miles de sitios gratuitos dedicados a otras opciones de enseñanza con diferentes herramientas de productividad. Entonces estas personas pueden optar por ellas. Con esto no quiero decir que estoy en contra del software libre o que no lo apoyo. Por el contrario, me gusta mucho el principio fundamental que aplican muchas comunidades en este ámbito, la cual es la difusión del conocimiento como alternativa a los ya casi demacrados sistemas convencionales de enseñanza que nos imponen. Sin embargo, he de destacar que no domino al 100% la principal contraparte de Excel en el mercado, la cual es Cal de LibreOffice. Esto debido a que desde hace ya varios años vengo trabajando con Excel en mi entorno laboral, por lo cual he aprendido a manejar con gran diligencia dicho aplicativo, y solo quiero compartir con ustedes mi conocimiento y experiencia para que les facilite su propio desempeño laboral y académico. Adiciono a lo que acabo de comentar, que Excel me parece una herramienta formidable y útil. Sin embargo, puedo decir a título personal que Excel de Microsoft y Cal de LibreOffice son herramientas bastante buenas y ambas tienen sus ventajas y desventajas, y que solo con un buen análisis de costo-beneficio se podrá evidenciar por cuál herramienta optar a la hora de realizar un proyecto que involucre hojas de cálculo. Segundo, quiero comentar que el presente curso lo estoy estructurando para que personas de una amplia gama de edades lo puedan utilizar, es decir, personas entre los 18 a 60 años de edad, como lo demuestran las estadísticas demográficas de las visitas hechas al canal. Por tanto, mi objetivo con el presente curso no es hacer aplicativos o escribir cientos o miles de líneas de código para mostrar lo que quiero transmitir. Por el contrario, le garantizo que al ir avanzando con las clases, ese será el menor de sus problemas, ya que usted mismo será el que escriba dichas líneas basándose en su propio conocimiento. Esto debido a que mi idea fundamental es instruirle en todos los conceptos del modelo de objetos de Excel, como también en utilizar toda la gama de componentes con los que cuenta este aplicativo y con los cuales usted trabajará en un futuro muy cercano para desarrollar sus propias aplicaciones, escribiendo las miles de líneas de código necesarias para que dichos proyectos funcionen. Sin embargo, le puedo adelantar que en este curso que estoy diseñando, usted encontrará información vital que le permita analizar un problema, determinar las necesidades del usuario, como también le dará pautas para realizar una excelente planificación, diseño, prueba y depuración de cada proyecto que decida crear para uso propio o de terceros, además de todos los conceptos necesarios para realizar una eficiente programación. Así que si en realidad quiere conocer el trasfondo del funcionamiento de esta potente herramienta ofimática, usted llegó al lugar correcto. Tercero, por último y no menos importante, les comento que un suscriptor me ha solicitado que elimine la figura 3D del inicio de las presentaciones, ya que constituía un elemento distractor a la hora de presentar el material introductorio de la clase. Así que por ese motivo la eliminé y la reemplacé por una imagen sencilla. Por ende, agradezco a este suscriptor la crítica constructiva, que pienso beneficiará la entrada a cada clase y dará todo el enfoque al concepto principal de cada una de ellas. Habiendo puesto en conocimiento de todo mis intenciones, ahora sí comencemos. Bueno, como vimos en el transcurso de las anteriores clases, hemos hecho una introducción sobre Visual Basic para aplicaciones. Además, realizamos una descripción bastante amplia sobre el concepto de objetos, propiedades y métodos, usando para ello algunos elementos comunes del Excel.
pero en realidad necesitaremos saber mucho más si queremos darle un buen uso a esta herramienta, ya que hasta ahora hemos pisado la superficie de esta gran montaña de arena. En esta y otras clases más, intentaré inducir al estudiante sobre los elementos del lenguaje Visual Basic, tema objeto de esta clase. Por tanto, estudiaremos en gran medida el concepto de palabras clave y las estructuras de control, que de aquí en adelante usaremos para escribir rutinas Visual Basic. Antes de continuar, quiero mencionar que para agilizar la clase sustancialmente, he optado por diseñar el archivo de Excel con el cual vamos a trabajar en la presente sesión, reduciendo así el tiempo que antes gastaba escribiendo el código, pero ahora invirtiéndolo en una más profunda explicación. Obviamente la ventaja de esta metodología radica en que el estudiante puede descargar el archivo y conservar el código para recordar los conceptos vistos. Me imagino que usted se preguntará dónde puede descargar el archivo. Sencillo, en la descripción de este video puede encontrar el enlace para que lo descargue. Continuando, iniciaremos mostrando un sencillo procedimiento sub de Visual Basic llamado acumulado, que obviamente está en el archivo de ejemplo que anexo en la descripción del video. En el presente código está almacenado en un módulo Visual Basic llamado general. Este procedimiento calcula la sumatoria de los números del 1 al 100 y luego que el procedimiento deja de ejecutarse, muestra un mensaje en pantalla con el resultado. Este procedimiento utiliza elementos comunes del lenguaje de Visual Basic como los siguientes. Primero, un comentario, es decir, un texto precedido por un apóstrofe. Segundo, una instrucción en la cual se declaran las variables, es decir, la línea que inicia con dim. Tercero, dos variables. Cuarto, dos instrucciones de asignación. Quinto, un bucle for next. Y por último, una función interna de Visual Basic llamada MSGBoss. Por tanto, estudiaremos cada una de ellas con más detalle a continuación. Antes de seguir avanzando, quiero dejar algo claro. Los procedimientos de Visual Basic no siempre manipularán objetos. Esto quedó demostrado con el presente ejemplo que no manipula ningún objeto. Por el contrario, trabaja solo con números. Algo que no quiero dejar escapar en esta clase es la manera en cómo se debe escribir el código que usará para resolver sus propios problemas y que me imagino releerá una y otra vez en las diferentes etapas de creación de su proyecto. Por lo cual, necesitará escribir el código lo más legible que se pueda para no tener problemas en un futuro. Vayamos al Excel para extender un poco más este concepto. Note que me ubiqué en el editor de Visual Basic y he abierto el módulo general. Preste atención al procedimiento sub llamado todo en una línea. Y observe que en Visual Basic todo el código que usted escriba se compondrá de instrucciones. Es decir, para este procedimiento hemos usado tres instrucciones. Una para declarar una variable, la siguiente para asignarle un valor y la última para imprimir el resultado en pantalla. Lo habitual cuando se programa es usar una instrucción por línea. En cualquier caso, este estándar no es un requisito indispensable en Visual Basic y por tanto podrá usar dos puntos para separar varias instrucciones que se encuentren en una sola línea. Sin embargo, usted querrá saber que la mayoría de los programadores opinan que el código es más legible y fácil de leer si se usa una sola instrucción por línea. Si observa el procedimiento llamado habitual, encontrará que este tiene el mismo efecto que el anterior procedimiento, pero ahora se especifica cada instrucción en una sola línea independiente. Y como puede observar, este procedimiento es mucho más fácil de leer y de interpretar a la hora de recurrir al código para mejorar o solucionar un problema. Por otro lado, cada línea de programación puede ser tan larga como se quiera. Yo le aconsejo que para líneas demasiado largas, utilice la secuencia de continuación de línea de Visual Basic, la cual es un espacio seguido de un guión bajo.
Si mira el procedimiento con nombre Una instrucción en 3 líneas, podrá enterarse que para este caso hemos usado la secuencia de continuación de línea de Visual Basic en las 2 primeras líneas de código, pero sin embargo, las 3 líneas conforman una sola instrucción. Desde luego sería muy larga para contenerla en una sola línea de código, por ello lo habitual es dividirla en diferentes partes, pero sin alterar la estructura de lo que se ha escrito. Ahora sí veamos con más detalle cada uno de los elementos del lenguaje Visual Basic. Para ello iniciemos con los comentarios. Al igual que como podrá imaginar, un comentario no es nada más que un texto descriptivo insertado en el código, y desde luego Visual Basic no tendrá en cuenta dichas líneas a la hora de ejecutar un determinado procedimiento. Desde mi perspectiva le puedo decir que cuando escriba procedimientos utilice abundantes comentarios para describir lo que está haciendo, ya que aunque le parezca demasiado obvia una rutina en el momento en que la escribe, quizás en un futuro cuando la relea, para comprenderla ya no sea tan obvia como pensaba. Como aclaración le puedo decir que usar comentarios es una buena idea, pero no todas las veces la mayoría de los comentarios resultan igual de beneficiosos. Para que un comentario sea útil, debe contener información que no resulte obvia al leer el código. De lo contrario, usted simplemente estaría desperdiciando valiosos bytes que aumentarán el peso de su libro. He aquí un conjunto de consejos generales que le ayudarán a sacar el máximo provecho a los comentarios. Utilice los comentarios para describir brevemente la función de cada procedimiento que se escriba. Use los comentarios para describir los cambios que se hagan en un procedimiento. Utilice los comentarios para indicar que se están usando funciones o construcciones de una forma inusual o diferente de la estándar. Emplee los comentarios para describir el propósito de las variables, de modo que sea más fácil descifrar para qué las está utilizando. Utilice los comentarios para describir los controles de errores que usted genere para superar los errores intrínsecos de Excel. Escriba los comentarios mientras escribe el código y no lo haga después. Si vamos al editor de Visual Basic del Excel, observará 2 maneras de escribir comentarios. Para ello, es necesario abrir el módulo Comentarios que se encuentra en el libro de trabajo que usted descargó para seguir esta clase. Como observará, el primer procedimiento llamado minúscula a mayúscula deja ver claramente el uso del símbolo conocido como apóstrofe para especificar un comentario. Por otro lado, con el apóstrofe podemos usar toda una línea para escribir un comentario. O también podemos escribir un comentario después de una instrucción en la misma línea. De cualquier modo, como le decía hace un momento, Visual Basic no tendrá en cuenta el texto que se ubique después de un apóstrofe hasta culminar la línea con la instrucción. Si gusta, puede ejecutar el procedimiento y verá lo que pasa. Sin embargo, el apóstrofe no es la única manera de especificar un comentario mientras se escribe código en las múltiples ventanas del editor de Visual Basic. Si puede observar el procedimiento llamado construir fecha, se dará cuenta que también podemos especificar un comentario usando la palabra clave rem para determinar qué línea es un comentario. Pero a diferencia del apóstrofe, la palabra clave rem tan solo puede escribirse al principio de la frase, no en la misma línea que otra instrucción, ya que al hacerlo se generaría un error. Esta palabra clave que usamos en el presente procedimiento es básicamente un remanente de las antiguas versiones de BASIC, que se incluyen en Visual Basic para mantener posibles compatibilidades. Para terminar con esta parte de los comentarios, solo me resta indicarle lo siguiente. A veces quizás le interese probar un procedimiento sin incluir una determinada instrucción o grupo de instrucciones. En cualquier caso, en lugar de eliminar la instrucción, podemos simplemente convertirla en un comentario insertando un apóstrofe al principio de la misma. Luego que haya ejecutado varias veces su procedimiento y le interese introducir nuevamente la instrucción,
Lo único que tendrá que hacer es eliminar el apóstrofe y la línea se convertirá nuevamente en una instrucción. Yo le aconsejo que utilice dos botones muy útiles de la barra de herramientas de edición del editor de Visual Basic. Obviamente esta barra no aparece visible por defecto, de modo que hay que activarla desde el menú Ver, opción barra de herramientas y luego edición. Hagámoslo. Yo generalmente suelo utilizar las 4 barras de herramientas mientras programo, por eso siempre las mantengo visibles, pero usted es autónomo y podrá activarlas cuando desee. Continuando, observe lo que hace el procedimiento llamado valor desde pantalla. En este ejemplo, declaramos una variable de tipo string o cadena, que luego llenamos con un valor que el usuario digita en pantalla desde un cuadro de diálogo. Posterior a ello, comparamos si la variable viene cargada con un valor numérico. En caso de ser así, se le añade un texto adicional que hace referencia a la fecha en que fue introducido el valor numérico. Luego, el contenido de la variable es impreso en pantalla. Observe que si el valor que digita el usuario no es numérico, entonces a la variable no se le añade ningún texto adicional. De cualquier modo, al terminar de ejecutarse el procedimiento, se imprimirá el contenido de dicha variable en pantalla. ¿Qué pasaría si de momento no quisiéramos incluir la condición de comparación? Entonces usaríamos el comando bloque con comentarios de la barra de herramientas de edición para convertir las instrucciones en comentarios. Posterior a ello, ejecutaríamos la instrucción. Hagámoslo. Luego de muchos intentos, hemos decidido volver a incorporar dichas líneas al procedimiento. Para ello las seleccionamos y damos clic al comando bloque sin comentarios, obviamente de la misma barra de herramientas de edición. Si luego lo ejecutamos, vemos que nuevamente las instrucciones se incorporan al procedimiento. Como podrá concluir, ahora el procedimiento tendrá una funcionalidad extra. Probemos. Continuando, podemos decir que el principal propósito de Visual Basic es manipular datos. Obviamente, muchos de estos datos los encontraremos ubicados en objetos de tipo range, es decir, en rangos o celdas de una hoja simple. Sin embargo, la mayoría de las veces será necesario recurrir a contenedores para guardar temporalmente dichos datos. Tales contenedores serán las variables que creemos al escribir nuestro código. Y básicamente, en el sentido estricto de la palabra, estos datos por lógica también se almacenarán en nuestras variables. Por ello, definiremos una variable como una ubicación de almacenamiento con un nombre específico en la memoria del computador. Además, usted verá más adelante que las variables pueden albergar una gran variedad de tipos de datos, desde simples valores booleanos, es decir, valores como falso y verdadero, hasta grandes valores de doble precisión. Sin embargo, algo en común que comparten todas las variables es el uso del signo igual para asignar a una variable un valor. Bueno, de esto hablaremos más adelante. Por otro lado, usted debe comprender que lo más importante a la hora de crear una variable es identificarla con un nombre. Por eso, acostúmbrese a asignar a sus variables nombres lo más descriptivos posible. Sin embargo, tenga en cuenta que Visual Basic tendrá las siguientes reglas a la hora de nombrar variables. Primero, se pueden usar caracteres del alfabeto, números y algunos caracteres de puntuación, pero el primer carácter debe ser siempre alfabético. Segundo, Visual Basic no distingue mayúsculas y minúsculas.
Por tanto, para hacer la variable más legible, le recomiendo hacer una mezcla de mayúsculas y minúsculas. Tercero, no se pueden usar ni espacios ni puntos. Le recomiendo usar el guión bajo. Cuarto, los caracteres especiales utilizados en instrucciones no podrán incluirse en nombre de variables. Quinto, los nombres de variables pueden contener hasta 254 caracteres, pero no se recomienda crear nombres excesivamente largos. Vayamos al editor de Visual Basic para extender un poco más el concepto. Si abre el módulo llamado Declaración Variables, podrá encontrar algunos ejemplos que le ayudarán a entender mejor el concepto. Por ejemplo, el procedimiento llamado expresiones de asignación contiene una lista que usan varios tipos de variables y el modo de asignar valores a cada una de ellas. Como notará, los nombres de las variables se encuentran a la izquierda del signo igual. Por otro lado, cada declaración asigna a su correspondiente variable el valor que se encuentra a la derecha del signo igual. Sin embargo, algo importante que hay que destacar es que Visual Basic incluye muchas palabras reservadas. Obviamente estas palabras no se pueden utilizar como nombres de variables o incluso como nombres de procedimientos, ya que si intentamos usar alguna de estas palabras recibiremos un mensaje de error. Por ejemplo, si observa el procedimiento llamado palabras reservadas, notará que las palabras allí contenidas son muy descriptivas para nombres de variables, pero lamentablemente si retira el símbolo de apóstrofe para volver el comentario una instrucción, notará cómo salta inmediatamente a la pantalla un mensaje de error. Me imagino que ahora quedó claro por qué no se pueden usar palabras reservadas de Visual Basic como nombres de variables o procedimientos. Ahora que ya tenemos un poco más de claridad sobre las variables, podemos ir un poco más lejos de lo que nos deja ver la simple y mera definición teórica. Por tanto, se hace necesario saber que declarar una variable no solamente implica darle un nombre. Además de ello, se necesita asociar un tipo de dato a nuestra variable. Esto con el fin de indicarle a Visual Basic qué tipo de valor se almacenará en nuestros contenedores. Sin embargo, Visual Basic puede facilitarnos esta labor porque puede controlar automáticamente la asignación de los tipos de datos a nuestras variables. Aclaro que no todos los lenguajes de programación hacen esto. Algunos lenguajes son de tipo estrictos, lo que significa que el programador debe definir explícitamente el tipo de dato que vaya a asociar a cada variable que necesita utilizar. En pocas palabras, el tipo de datos hace referencia a cómo se almacenan los datos en la memoria del ordenador. Es decir, se referencia el contenido que se va a volcar en una variable. En este caso, puede ser un número entero, un número real o una cadena de texto, entre muchos otros. Aunque Visual Basic puede gestionar automáticamente la asignación de los tipos de datos a nuestras variables, hacerlo tiene una pequeña desventaja: una ejecución del código más lenta y un uso ineficiente de memoria. Como quien dice, dejar que Visual Basic maneje la asignación automática de los tipos de datos puede traer problemas cuando se estén ejecutando aplicaciones grandes o complejas. Sin embargo, acostumbrarnos a asociar un tipo de datos a nuestras variables nos dará una cierta ventaja, ya que al compilar el código, Visual Basic podrá realizar alguna comprobación de error adicional. Tengo que decirle que los errores presentados por no aplicar esta técnica son demasiado difíciles de detectar, lo que sería en un futuro un rompedero de cabezas si no se acostumbra a hacerlo desde ya. Si quiere, pause el video y tómese un momento para estudiar los diferentes tipos de datos que existen en Visual Basic del Excel. Para ello, abra la ayuda del editor de Visual Basic y coloque en la barra de búsqueda la oración resumen de tipos de datos. Hagámoslo. Como verá, en la presente lista se recogen un conjunto de tipos de datos que se encuentran integrados en Visual Basic. Además de ello, observe que también podemos definir tipos de datos personalizados,
de los cuales hablaremos más adelante. Básicamente esta tabla le resume los tipos de datos y le sirve de guía a la hora de programar, ya que en ella encontrará el nombre exacto de cada tipo de dato y el intervalo de valores que es capaz de manejar. Sin embargo, debo aclararle algo que usted debe tener muy en cuenta. Resulta que el tipo de datos decimal realmente no se puede declarar. De hecho, este tipo de dato es un subtipo de tipo variant. En pocas palabras, debe declarar una variable como de tipo variant, luego asignarle el valor decimal y por último convertir la variable como de tipo decimal. Si observa el procedimiento llamado tipo de dato decimal, encontrará que lo primero que debe hacer es declarar la variable como variant. Posterior a ello, asigna a la variable un valor que haga referencia a un dato decimal. Y por último, cambia el tipo de dato decimal usando la función integrada de Visual Basic llamada cdec. Note que los mensajes que se especifican en el código a través de la función msgbus, los cuales utilizan la función integrada de Visual Basic llamada type9, solo están allí de manera informativa, con el único fin de indicarle qué tipo de dato tiene cargado en cada etapa del procedimiento. Bueno, ¿y cómo saber cuál tipo de dato debo utilizar? Por regla general, lo mejor es usar el tipo de datos que utilice el menor número de bytes, mientras ese tipo de dato sigue siendo capaz de manejar todos los valores que se le asignen. Esto es debido a que cuando Visual Basic trabaja con datos, la velocidad de la ejecución dependerá parcialmente del número de bytes que Visual Basic tenga a su disposición. En otras palabras, cuanto menos bytes utilicen los datos, más rápido podrá Visual Basic acceder a esos valores y manipularlos. Por eso, si usted está seguro que un determinado valor no supera la cantidad de 32.767, lo mejor es usar un tipo de datos integer, pero si lo que desea es manipular el conteo del número de filas de una hoja de cálculo, quizás le convenga usar un tipo de datos long en vez de un integer, ya que las filas totales de una hoja de cálculo superan el millón de valores. Lo que significa que usar un tipo de datos que albergue menos valores de los que se le asignan podrá traer problemas en tiempo de ejecución. Como conclusión, le aconsejo que siempre tenga cuidado con los valores que va a manipular. Esto con el fin de que asigne el tipo de dato apropiado a sus variables y después no tenga que romperse la cabeza tratando de descifrar en dónde se produce un error de desbordamiento. Bueno, llegando al último concepto en lo que respecta a la declaración de variables, debo decirle una vez más que Visual Basic es un lenguaje de programación que se encarga automáticamente de la asignación de los tipos de datos de nuevas variables, pero como recordará, lo hace sacrificando memoria y tiempo de ejecución, además de provocar posibles errores sintácticos durante la ejecución de procedimientos. Para comenzar con la explicación, debo decirle que si en Visual Basic no declaramos el tipo de datos de una variable que vayamos a usar, Visual Basic utilizará el tipo de datos predeterminado variant. En estos casos, variant funcionará como un tipo de datos mutante, es decir, dependiendo de lo que se asigne de momento a una variable declarada como variant, esta tomará el tipo de dato que tenga que ver con el valor asignado. Para entenderlo mejor, recurramos al procedimiento llamado datos tipo variant 1, el cual nos muestra básicamente cómo una variable puede tener varios tipos de datos en un solo procedimiento. Como verá, en este procedimiento la variable valor comienza como un string de 3 caracteres. A continuación, este string se divide en 3 y se convierte en un tipo de dato numérico. Después se antepone al resultado numérico una cadena de texto y se carga nuevamente en la variable, que otra vez queda convertida en un string. Por último, la función msgbus muestra el contenido de la variable como una cadena de texto y no como un número. La verdad, trabajar con tipos de datos variant es trágico. Pausa el video e intente imaginar lo que pasaría si ejecuta el procedimiento llamado datos tipo variant2. Luego de imaginar lo que sucederá,
ejecute el procedimiento y recuerde la respuesta. Dese cuenta de lo que pasó. Fíjese que al finalizar toda la ejecución, se muestra un mensaje en pantalla que imprime una cadena de texto con 6 veces el número 3. Probablemente esto no sea lo que quizás pensó, pero si le atinó, usted ya está cogiendo el hilo. Lo que realmente pasó aquí es que cuando estamos utilizando tipos de datos variant que contienen cadenas de texto, el operador más de la línea 2 del código concatena cadenas de caracteres. Imagínese si esto llegara a suceder en un aplicativo que calcule la nómina de los empleados de una empresa. Bonito y particular desastre. No nos volverán a encargar ningún trabajo. Si usted quiere ser más exhaustivo e incrementar su conocimiento respecto a este problema, mire el procedimiento llamado datos tipo variant 3, el cual utiliza la función interna del Visual Basic llamada tipName, que simplemente devuelve el tipo de dato de una variable que se utiliza en un procedimiento cualquiera. Con esto usted sacará sus propias conclusiones. Veamos los dos últimos ejemplos que estoy casi seguro le interesarán. La verdad me da pena ocuparle demasiado su tiempo, pero quiero que vea la importancia de asignar un tipo de datos a sus variables. Por ello he creado una rutina que realiza un bucle con más de 30 millones de cálculos sin sentido, y al terminar muestra el tiempo total de ejecución del procedimiento. Para comenzar, ejecute el procedimiento llamado prueba de velocidad 1. Lo único que tengo que decir es que esta rutina se llevó a cabo en 0,74 segundos, obviamente en mi equipo. Aprecie que este procedimiento declara con un tipo de dato específico cada una de las variables que va a utilizar. A continuación, ejecute el procedimiento llamado prueba de velocidad 2. Ahora este procedimiento se llevó a cabo en 2.30 segundos y no tengo que decirle que lo ejecuté en mi equipo, y mucho menos tengo que resaltar que en este procedimiento no se declaró ninguna variable, es decir, todas las variables utilizadas fueron declaradas por Visual Basic de manera automática, y por supuesto se usó el tipo de datos variant, el cual se usa por defecto para las variables no declaradas. ¿Cuál es la moraleja de todas estas conjeturas? Fácil. Si queremos que las aplicaciones de Visual Basic funcionen lo más rápido posible y sin errores, debemos declarar nuestras variables. Sin embargo, la conversión del tipo de datos de las variables no declaradas en Visual Basic es automática. Este proceso puede parecer una solución fácil, pero recuerde que se sacrifica rapidez y memoria. Además, se corre el riesgo de que se produzcan errores que ni siquiera conozca. Por eso le recomiendo que se acostumbre a declarar todas las variables de un procedimiento antes de usarlo, ya que al declarar sus variables, indicamos al Visual Basic su nombre y su tipo de datos. Por otro lado, existe una manera de forzar la declaración de variables en una ventana de código cualquiera de Visual Basic. No importa si está en un módulo de clase, o un módulo estándar, un módulo de formulario o en la ventana de código de una hoja cualquiera. Para lograrlo, debe ir al menú Herramientas desde el editor de Visual Basic y seleccionar el ítem Opciones. Con esto desplegará el cuadro de diálogo Opciones. Ahora, en la pestaña Editor, se activa la casilla Requerir declaración de variables. Hagámoslo. Yo de momento la tengo activada, pues por si acaso en un futuro se me olvida declarar alguna variable, el editor de Visual Basic me avise. Fíjese que al tratar de incorporar un nuevo módulo, este se inserta con una línea de código por defecto, la cual se ubica en la parte superior del mismo. Note que la declaración Option Explicit forzará de allí en adelante a declarar explícitamente cada variable que se utilice en ese módulo. Sin embargo, tenga en cuenta que activar esta opción no afectará a módulos ya existentes. Por ello, debemos agregar manualmente la línea a cada ventana que no la tenga y prepararse para declarar todas sus variables. Veamos. Vamos a insertar y colocamos módulo.
vemos cómo en la nueva ventana se ha colocado la instrucción Option Explicit, que forzará la declaración de todas las variables en este módulo. Sin embargo, esto no afecta a los módulos ya existentes. Yo sé que esta clase fue demasiado teórica, por eso les pido disculpas, pero la verdad, la única manera de aprender a programar desde las bases es conociendo exhaustivamente todos los detalles. Cabe mencionar que en varias clases venideras seguiremos tratando los demás puntos de los elementos del lenguaje Visual Basic, pues aún no hemos culminado, y por sí esta clase ya está muy larga y mamona. Les aseguro que si ustedes aprenden esto de manera voluntaria, no necesitarán ver a alguien escribir toneladas de código con programas que no se ajustan a sus reales problemas o necesidades. Con las bases bien adquiridas con este curso, ustedes serán los que escriban sus propias líneas basados en lo que saben y obviamente conociendo lo que cada una de ellas hace. Y si en algún momento surgen dudas, me imagino que con sus bases serán capaces de investigar un poco y resolverlas. Bueno, nuevamente le agradezco a mi colega Diana Jennifer por facilitarme todo el material para desarrollar esta clase. Claro, a todos ustedes también por escucharme un buen rato. Nos vemos en el próximo video tutorial. Les habla su compañero de clases, Andrés Rojas Moncada, desde Colombia para el mundo.